Hola, bienvenido a todos los que están viendo. Hoy día tenemos un invitado muy especial, exdiputado y precandidato presidencial, Tomás Jocelyn Holt. Bienvenido, Tomás, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación, Yanni. Aquí la puerta está abierta para cualquier entrevista que quiera, para cualquier participación. Tomás, para conocerlo un poco su carrera. Usted fue exdiputado hace del 93, si no me equivoco, al 2002. Fui electo el 93 por asumir 94, o sea, son 8 años, 4 y 4, dos periodos parlamentarios. Sí. ¿Cómo fue esa etapa en la política de post dictadura, ¿no? Una etapa muy complicada. Ya, hay- la generación tuya mira esa etapa como si que fuera la prehistoria, y no fue tan hace tanto tiempo. Lo que pasa es que ustedes son muy jóvenes, pero es como natural, ¿no? Pero está a la vuelta de la esquina. Yo no siento que haya sido tanto tiempo atrás. La transición política fue un momento, yo diría, culminante de prácticamente 20 años de sufrimiento en Chile. Lo que había derivado a la UP y al golpe militar y la dictadura, finalmente fueron 20 años. Y 20 años que de alguna manera salir de ello exigió mucha madurez y exigió al mismo tiempo un país dispuesto a persuadirse, ¿no? Y escucharse, ¿no? Y superar esa etapa. Suponía un diagnóstico, suponía instalar un diagnóstico de que el país efectivamente no podía seguir así, ¿no? Y, y lo logramos. Y yo diría lo logramos con bastante éxito. Lo que pasa es de que ustedes ven ese momento como una prehistoria, por así decirlo, política, porque no les gusta. Y porque han sido formados, yo diría, generacionalmente por sus padres, muchos de los cuales estaban muy decepcionados del proceso, que quedaron muy frustrados por lo que ocurrió o por lo que no ocurrió. ¿Ah? Quedaron con la sensación de que en el fondo quedó trunco el proceso. Entonces ha cundido en la generación tuya, y perdón que refuerce eso, porque yo creo que hay una lucha generacional muy fuerte y muy notoria, por así decirlo. Existió un revisionismo actualmente a querer en el fondo identificarse con una etapa nueva, completamente distinta a esa, que de alguna manera ahora sí que sí hagamos lo que no se hizo entonces. Y yo, para serte sincero, creo que esa es la raíz del desastre político que estamos viviendo hoy día. Hoy día estamos viviendo 16 años, el fin de 16 años de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, en donde esa lectura política, no necesariamente en ellos dos, pero a través de tu generación y de todos los actores que han sido relevantes en esta etapa, ha cundido el deseo de un poco un borrón y cuenta nueva y prácticamente refundar Chile. Y refundarlo de una manera completamente diferente. Y yo creo que detrás de esa actitud hay un fracaso. Y eso no está resultando, no está la misma madurez, no está el mismo diagnóstico, no está al mismo tiempo las mismas condiciones. Y al revés, esto se asemeja mucho más a esos 20 años previos que te mencioné hace un rato atrás de la UP y de la dictadura, en donde todo el mundo se había polarizado y había querido eventualmente imponerse unos a otros. Entonces, si tú me preguntas a mí cómo fue mi época de diputado, fue una etapa que me marcó más, te diría, el hecho de ser dirigente estudiantil en la Católica, en los 80, que ser diputado en los 90. Pero para serte sincero, me marcó también mi experiencia parlamentaria porque me ayudó a entender cómo operaba el sector público, cómo operaba el Estado, cómo operó de alguna manera esto en la práctica, cómo que se concretó. No solamente un estado de ánimo del país, sino cómo lo tradujimos actualmente en política, en medidas y una estrategia de desarrollo que yo creo que fue exitosa y que de alguna manera dio lugar eventualmente a por lo menos 15 años de relativa paz y estabilidad del país. Y de alguna manera dio lugar eventualmente a un país que de alguna manera podía seguir, le faltaba mucho. Y yo creo que ese periodo, hacia el final, ya denotaba muchos motivos de desgaste, pero no al punto de lo que estamos viviendo hoy día. No, yo todo lo que te puedo criticar respecto a la última fase del gobierno de Lagos, que es cuando yo creo que esta cosa ya no daba para más. Si tú me preguntas a mí, lo que tú me estabas mencionando no daba para más. Y yo fui muy crítico en los últimos años de ese proceso. Yo te diría que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo hoy día, que es pestilente. ¿Ah? Es un maltrato entre los chilenos, es un ánimo eventualmente
muy agresivo, yo te diría, y del cual yo no veo que eventualmente el país surja o haga surgir eventualmente un sentimiento de convivencia como se trata de la madurez política que te traté de resaltar hace un minuto atrás. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿cómo veo yo esa experiencia mía? Mucha, ¿no? Y quisiera no necesariamente volver a expresarla, porque los momentos son distintos, los desafíos son diferentes y las personas son diferentes, pero yo me siento muy orgulloso de esa etapa, por así decirlo. Y no solamente me siento muy orgulloso de esa etapa, yo creo que a la generación tuya le falta conocerla más y entender exactamente qué hizo cuajar y por qué se hicieron ciertas cosas y no se hicieron otras. Sí, problema. No te preocupes. Ya, Tomás, estábamos hablando un poco de nombrarte el revisionismo que tiene las nuevas generaciones políticas, sobre todo, acerca del pasado, de que todo lo que se hicieron que todo lo que hicieron los políticos de estos 30 años está erróneo, de que se hizo para los poderosos y de que todos estos nueva gente, nuevos políticos son los mesías que van a venir a cambiar esto un poco. Según yo lo que he leído un poco, sucede mucho con lo que tú dices también que pasó con Salvador Allende, de que todo lo que se había hecho antes de Salvador Allende estaba mal y que venía este O sea, yo Mesías. encuentro que todo es una gran paja. O sea, ¿para qué voy a decirlo de otra manera? Es una monster. Eh, los países, por un lado, no llegan a la polarización de la nada. ¿Sí? Y en segundo término, no salen de la polarización de la nada. Y la verdad de las cosas es que lo que algunos grupos pretenden llegar y tratar de, de encajonar a los chilenos en una lectura que nos hace secuestrar respecto al pasado, en mantenernos a repetir lo mismo que nos llevó hace 40, 50 años atrás a los mismos desastres que tuvimos entonces. Entonces, es como repetir el día de la marmota, ¿te fijas? Es repetirla. No es un nuevo momento, no es ahora sí que sí, no es una refundación de nada. Es la misma tontera que llevó al país eventualmente a sus peores etapas. Y yo creo que no entender eso eventualmente es lo que tiene a tu generación eventualmente realmente en una mala dinámica, en una dinámica que no tiene destino, por así decirlo. Yo no creo que hay forma de convertir ese discurso en una cosa que funcione, ni que eche a andar el país, ni que logre resolver la crisis social y política que tenemos en este instante, ni que resulte sacar una nueva constitución, ni que resulte hacer viable un nuevo gobierno, ni que resulte superar el empate político del país. No, al contrario, seguir en esa tontera significa seguir apuntándose con el dedo, en una mala onda y trabados. Y la verdad las cosas que eso yo creo que es la antesala a la violencia, ya la estamos viviendo, y es la antesala a la intolerancia y la actitud de chilenos que cancelan a otros chilenos, le ponen el pie encima. Y yo creo que eso hay que corregirlo. Sí. Tomás, volviendo a esa etapa de diputado, el 17 de marzo del 98 se presentó una acusación constitucional contra Augusto Pinochet, Sí, de la que fuiste parte, ¿no? fui uno de los 5 que la dirigimos, sí. Esa acusación, ¿cómo se dio en el contexto político que se está viviendo? Sobre todo porque la misma Democracia Cristiana y el PPD han reconocido que esos años posteriores aún seguía ese miedo a los militares, ese miedo a la dictadura. A ver, mira, el 98 estábamos en el gobierno Frey. Yo te diría que además estábamos en los mejores, al final de los mejores años de Frey, porque Frey tuvo 4 años muy buenos. Entre el año 94 y el 98, en realidad estuvieron toda la apertura al exterior, el país eventualmente había logrado un cierto nivel de estabilidad política. La verdad, las cosas que había funcionado. Lo que le pasa, el 98 es puro desastre. El 98 le ocurre la crisis económica. Olvídate de la acusación constitucional por un momento. Le viene Pinochet en Londres, porque después de la acusación constitucional, Pinochet termina en Londres eventualmente, y del cual no vuelve hasta el gobierno Lago. O sea, yo te quiero hablar de decir, efectivamente, hay más de 2 años, de Pinochet en Londres. Y con un conflicto político en Chile que se deterioró en ese momento. Si yo lo que te quiero decir que en esos 2 años, que son la última etapa del gobierno Frey, que termina muy mal, porque termina muy mal, efectivamente la acusación constitucional eventualmente fue probablemente el hito
que manifestó diferencias de opinión adentro del gobierno que fueron brutales. Yo era identificado como, de los 5 diputados que dirigimos acusación, el más ligado al gobierno, el más freísta de los diputados, por así decirlo. Y me lo cobró Frey, me lo cobró porque yo conversé con él 3 veces en privado. Y la verdad las cosas es que me trató de persuadir de que no presentara esta acusación. Y yo le insistí en las 3 conversaciones que eso no era posible eventualmente y que la acusación tenía que hacerse porque en el fondo teníamos que demostrar de que, primero porque Pinochet quería entrar al Congreso, si ese era el problema. Pinochet era hasta el 98, principio del 98, comandante en jefe del ejército. Entonces, él pretendía ser un factor de división política en la etapa ya muchos años después de que se había terminado el régimen militar. Y si bien es cierto que cuando presentamos la acusación sabíamos que es posible que no iba a prosperar en el Senado, el hecho de que se presentara era la manera como terminar con este valor simbólico del pinochetismo que pretendía un poco menos que monopolizar la vida del país mucho tiempo después del 97. Nosotros no estábamos disponibles para eso. El país había cambiado, quería entrar a otra etapa y necesitábamos de alguna manera que las personas dejaran de hacer lo que tú estabas insinuando, que en el fondo era este miedo a los militares, el miedo al pasado y eventualmente una forma de colocarnos en una dinámica de relaciones entre nosotros que no resistía para adelante. Por cierto que Frey no lo entendió. Y por cierto, incluso hizo llamados públicos a los que se presentara la acusación. E incluso hubo una votación en el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, yo todavía era diputado de la Democracia Cristiana en ese entonces, en donde ganamos por un voto. Por un voto. Y además, yo quiero decir que si hubiéramos perdido, a mí me habrían expulsado la ADC en esa oportunidad. Era una decisión, era una votación clave, que si es que se perdía, si nosotros perdíamos, a mí me expulsaban inmediatamente después. Y el voto dirimente de eso, que hizo que ganáramos, fue el del hermano del presidente, Francisco Frey, que hoy día están peleados, pero la verdad las cosas es que en ese entonces era el hombre del presidente dentro del Consejo de la ADC. Él se abstuvo. Y esa abstención es lo que nos dio la diferencia a favor. Bueno, entre que anunciamos esa acusación constitucional el 3 de enero del 98 y a que la presentamos en marzo, o sea, que la presentamos justo antes de la asunción de la nueva legislatura que asumía en ese año, ¿ya? Porque habían habido elecciones en el 97, bueno, ocurrieron una cantidad de hechos eventualmente, o sea, fueron los 3 meses más intensos que yo viví, porque estuvimos sujetos a una cantidad de presiones, por así decirlo. Finalmente esa acusación se perdió. Nosotros en ese entonces éramos una bancada muy grande de la democracia cristiana dentro del Congreso. Teníamos más de 23, teníamos N parlamentarios, por así decirlo. Y la verdad, y mucho más, o sea, teníamos cerca de 40 parlamentarios. Bueno, 13 diputados fueron los decisivos para que de alguna manera eso se perdiera. Y eran todos demócratas cristianos. Y no prosperó la acusación. Pero el valor de haberla presentado fue decisiva, porque la verdad las cosas que marcó un hito respecto no solamente a los diagnósticos del país, sino que cómo la democracia chilena iba a ir para adelante para reformarse, por así decirlo. Y tuvimos razón. Yo tuve esta discusión con amigos míos que eran ministros en ese entonces, Juan Villarzú, Carlos Figueroa, otros, que me decían que nosotros los habíamos descolocado en el gabinete respecto de esta presentación nuestra. Y yo les dije en un determinado momento, porque esto después vino, como te digo, Londres, ¿no? Entonces yo les dije, mira, si ustedes hubieran dejado que la acusación hubiera seguido su curso, no habríamos tenido Londres. Porque Pinochet estaba hiperventilado. Había terminado su gobierno, tenía ganas de viajar, tenía ganas de tener visibilidad, tenía ganas poco menos que gozar de prestigio supuesto actualmente por un país que estaba todavía muy profundamente dividido. Entonces, en Londres, se va a Londres en un viaje que fue insólito y lo toman preso por una decisión de un juez español. Entonces, eso no se lo esperaba a él, por así decirlo. Y después tuviste al gobierno, tanto de Frey como de Lagos, dedicado a tratar de traerse el caballero a Chile. Y la verdad, las cosas que, si ustedes se acuerdan, eventualmente se fabricó la tesis de que estaba senil, entonces lo traen con un argumento humanitario, por así decirlo, y después aterriza en Chile y el señor se levanta de la silla de ruedas y es acompañado en Pudahuel eventualmente en el grupo 10 de la facha, y efectivamente por el comandante en jefe del ejército, que era Isurieta en ese entonces, lo acompaña como a Cincinato, así había vuelto en gloria y majestad, por así decirlo. Entonces, ese valor simbólico del pinochetismo, claro que existió y que pretendió contaminar la vida política y las relaciones entre todos nosotros por mucho tiempo, pero muchos nos resistimos. Yo participé de esa acusación y participé de otra cosa que fue bastante decisiva el 99, al año siguiente, que fue
un documento que fue un documento que se denominó el de los flagelantes, que fue yo fui uno de los 5 redactores de ese documento también, que fue una visión crítica de lo que había sido eventualmente el proceso político hasta ese entonces y cómo venía para adelante. Bueno, yo tengo que decir que ese documento y los que escribimos ese documento son los que están detrás de la discusión, años después, 5 años después, detrás de la disputa, la verdadera disputa entre Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Y es ahí, en el 99, el origen de esta disputa que tiene, a lo que conversábamos hace un rato atrás, el revisionismo de tu generación completa, que reconoce ahí. Lo que pasa es que no les gusta que yo les diga que yo soy uno de los autores de ese documento, ¿ah? Porque como yo soy muy crítico de ese revisionismo político hoy día, ¿ah? No les gusta que yo diga, ¿sabes qué más? Yo soy el que puse la ideología de lo que ustedes están haciendo hoy día. Y no es lo que nosotros teníamos en ese entonces, estábamos en otra. Ustedes han llevado las conclusiones nuestras del 99 a conclusiones y a niveles de que no teníamos nosotros pretensiones de llegar. Ustedes han leído mal el cuento, por así decirlo. Eso es lo por eso te hago mención a esos 2 momentos. Sí. Siguiendo esa línea, ¿no? Por así decirlo, de ese revisionismo, lo estamos viendo mucho hoy día con la nueva constitución, con la convención, en el que se quiere prácticamente hasta cambiar la bandera, salió por ahí una constituyente, la bandera, el himno. ¿Cómo ve eso hacia un cambio social y político chileno? ¿Cómo ve ese camino que está siguiendo esa convención? ¿Y qué tan complicado, en su caso de ser presidente, va a ser convivir con este ente político tan poderoso y de tanto respaldo social que tiene? Bueno, mira, lo que tú estás mencionando demuestra que ha habido mala fe en el proceso. Porque todos sus protagonistas desde el comienzo dieron a entender de que en realidad, aunque se quería hacer una nueva constitución para quitarle el olor a Pinochet a la constitución, siempre dijeron que en el fondo eventualmente lo que se pretendía hacer era cambiar ciertos temas. Y siempre partieron chicos. Y por eso yo siempre critiqué los cabildos de Bachelet. Porque los cabildos de Bachelet demostraban que el gobierno de Bachelet y ese grupo no sabía lo que quería hacer con una nueva constitución. Y tampoco Piñera sabe lo que quiere hacer con una nueva constitución, porque lo único que desde el 18 de octubre se ha juzgado hasta ahora es una correlación de fuerza. Es un mecanismo. Y eso es lo que tú tienes en esta asamblea constituyente hoy día, en toda esta discusión de que hacen reuniones para discutir sobre el mapudungún, la bandera y todo. Son grupos que están peleando entre ellos por llegar y hacer una cosa menor o mayor, pero en el fondo eventualmente no tienen un sustrato mínimo todavía. Y mientras más temas le metan eventualmente a la sopa de temas, menos acuerdos van a tener. O sea, tú no puedes creer de que vas a lograr 2/3 eventualmente sobre todo. Y cuando tú te empiezas a dar cuenta que ya no es solamente los derechos sociales, ya no son las aguas, ya no son las pensiones, la salud, ya no es solamente eventualmente si es que esto es un modelo solidario, un modelo subsidiario, ya no es solamente el Tribunal Constitucional, ya no es el unicameralismo, ya no es eventualmente los recursos naturales, ya no es eventualmente si es que quieres llegar. El otro día vi una entrevista de un pelota eventualmente que decía que había que tener una garantía de acceso a los cerros, porque le gustaba ser un alpinista, y había que ponerla en la Constitución. Entonces, cuando tú empiezas a ver que estos gallos están metiéndolo todo, y después te meten la bandera, el himno, te meten el logo, el escudo nacional, tú dices que en el fondo hay muy poco deseo de compartir. Yo por eso tengo una discusión con algunas personas que te hablan y te dicen que ojalá esta Constitución termine diciendo que es un Estado plurinacional. Y me río porque porque las personas que son los que venden esa monserga, no están dispuestos siquiera a reconocer la nación que hemos tenido hasta ahora. Entonces, como no convencen la nación que tenemos hasta ahora, tenemos que llegar y dividirla en pedacitos, por así decirlo, en canapé, y para el gusto de cada cual. Esa cosa es de mala fe, ¿te fijas? Es una provocación mutua. Háganlo. Si tú me preguntas a mí, vamos a ver cuál va a ser el destino. Pero ojo, tú me preguntaste al final, ¿qué haría yo si soy presidente? Yo te voy a decir efectivamente que me he cuidado mucho de no contaminarme con un mojón, ¿no? Porque yo creo que esto es un mojón. Voté en blanco en el plebiscito. Y en el momento de tener que haber votado eventualmente para los constituyentes míos en mi distrito, voté en blanco. Y lo hice pensando en ser presidente. Porque no creo que un presidente desde apruebo o rechazo pueda llegar y justamente enfrentar este proceso.
si Boric es el próximo presidente, le va a echar pelo a la sopa y va a llegar y usar esa asamblea constituyente eventualmente como un pie forzado al resto del país. Y eso no es la idea del plebiscito de salida. Y si es Sichel el próximo presidente de Chile, va a ser como Lavín, va a ser como Piñera, va a ir a hacer una cueca allá adentro y no va a saber cómo manejarlo. Va a ser como la Pamela Giles respecto a los retiros, los 10%. Tú necesitas un presidente que se coloque por encima de este proceso. Imagínate la Yana Proboste, que te dice que efectivamente tienen que llegar y tener una nueva constitución cuando ella es una de las ministras de Ricardo Lagos que firmó la constitución del 2005 de Lagos. Ella, como ministra de Planificación. ¿Ya? Fíjate que además te quiero decir una cosa, lo que Lagos hizo, no lo hizo siquiera Arturo Alessandri en el año 25 respecto a su constitución. Cuando Arturo Alessandri llega y hace la nueva constitución del 25, ¿ya? Que además adoptó la forma de una reforma constitucional, igual que la del 2005, Arturo Alessandri firma esa constitución, él, su ministro de Interior y su ministro de Justicia, nadie más. Pero Lagos, no. Él quería llegar y poner un papiro para que quedara claro que aquí había un antes y un después. ¿Ya? Y en ese papiro hizo firmar a todos sus ministros. Bueno, te quiero llegar y decir que una de esas ministras eventualmente ya la aprobó. ¿Qué me va a venir a mí a decir eventualmente que esa es la persona que va a llegar y dirigir una nueva constitución en Chile? No lo va a hacer. Entonces, cuando tú tienes esa dinámica, depende de quién sea el presidente que va a poder llegar y sacar esto adelante. Yo soy partidario de ser un presidente que le dé un ramo de olivo a esa asamblea constituyente, que la haga tratar de tenga éxito, pero no va a tener éxito por cómo va. Por cómo va a terminar mal. Se están tratando mal, se están provocando, están haciendo cualquier otra cosa que hacer la Constitución. Se pelean incluso respecto a la persona que debería dirigir para la comisión encargada del reglamento, fíjate. Entonces tú comprenderás que cuando no están de acuerdo ni siquiera cómo ponerse de acuerdo, tú comprenderás que ellos tienen adentro ese seno una todavía lucha entre grupos que se quieren imponer unos sobre otros y ni siquiera con sus adversarios se están tratando de imponer. Están tratando de ponerle una camisa de fuerza a sus propios grupos. Están tratando de hacer que no se les desgranen esos grupos. Entonces, cuando tú ves eso, yo soy partidario como presidente de hacerle ver a esa asamblea constituyente una vez electo de que tiene una oportunidad o para salir bien o para salir mal. Mi deber es garantizar de que el país pueda elegir y pueda optar en el plebiscito de salida libremente por lo que nos convenga más como democracia. Y nadie va a entrar, por lo menos si de mí depende, con un pie forzado sobre eso. Vamos a tener un debate sobre lo que verdaderamente conviene o no conviene. Y mientras más le pelo en la sopa le metan esas cosas, yo creo que menos viabilidad va a tener ese texto. Y yo espero que no. Yo espero que se entren en razón. Yo espero que efectivamente un poco hagan una tratada sin golpe. Espero que de alguna manera empiecen a tratarse mejor. Y se den cuenta de que por donde van a ir mal. Tomás, bueno, estamos en la época de un poco de los disfraces, ¿no? Que el Proboste que firmó la constitución ahora quiere cambiarla. Lo mismo que Francisco Vidal, que estuvo harto tiempo hablando en televisión sobre la constitución. Joaquín Lavín, que ahora es socialdemócrata según él. Sichel, que hubo un cambio de la democracia cristiana a la derecha. ¿Cómo ve este conjunto de políticos que están cambiando de espectro constantemente? Y en eso, ¿en qué paradigma o en qué segmento queda usted? O sea, ¿con quién se relacionaría mejor en un eventual gobierno? A ver, para que entendamos, hay muchos huérfanos en Chile hoy día de candidato presidencial, sobre todo después de la última primaria. Lo que ocurrió en las primarias fue la derrota de los partidos, porque esas primarias estaban hechas para Lavín y para Jadwe. Y la verdad, cosas que perdieron ambos. Jadwe entró con una arrogancia política feroz, con un partido que tenía, el Partido Comunista, que tiene 50.000 militantes, que es el partido más grande del país, con el mayor número de militantes. Bueno, ese partido actualmente perdió su propia primaria. Y la UDI, que tenía a un candidato que había estado, este es el tercer intento presidencial de Lavín, que ha estado en matinales hace 30 años, ha estado además en la sopa nuestra todos los días. Lo mismo Francisco Vidal, los tipos no les sirvió de nada esa cosa actualmente. Son derrotados por figuras nuevas, figuras distintas, pero que tampoco resuelven el problema, por así decirlo, porque son muy neófitos. No lo estoy mirando en menos, pero la verdad las cosas es que un país dirigido por Boric en este momento no hay por dónde, y dirigido por Sichel menos, es Piñera, el candidato del piñerismo, por así decirlo. Cuando tú ves eso, hay mucho huérfano en Chile hoy día de candidato presidencial. No hay. Y eso es un desafío para mí. El primero, eventualmente,
aprovechar este mes que queda para la inscripción para llegar y motivar a los chilenos a decir que el único que la va a poder hacer esto es un independiente. Aquí no sacas nada, romper el empate político chileno en este clima desde donde estamos. No tenemos cómo. Y tenemos que llegar y justamente hacer esto con otra lógica, con el deseo de converger y no con el objeto de seguir dividiéndonos, por así decirlo. Y yo te digo que de esa manera pretendo ser un producto distinto. Y esta discusión no la tengo solamente con Sichel o la tengo con Boric, la tengo también con Kast, que quiere llegar y polarizar esto para la derecha. Él no tiene ninguna gana actualmente de ser candidato centro, actualmente al contrario, él tiene ganas de llegar y justamente llevar esto prácticamente a una provocación perpetua, por así decirlo. Entonces, eso no tengo nada que empatizar allá. Y después tiene lo que ocurrió hoy día en Vallenar, ¿no? La Yana Proboste, como diciendo un Chile nuevo es posible. Entonces, como yo decía a unos amigos míos ayer que me decían eventualmente esta frase, yo les decía, de nuevo con esa monserga, de nuevo, un Chile nuevo posible, por favor, cortémosla. O sea, cortémosla con esta venta de pomadas. Los mexicanos, a mí me gusta más la Revolución Mexicana, porque la Revolución Mexicana llevaba a la Virgen de Guadalupe. ¿Ya? Entonces, por último, llevaba a la Virgen de Guadalupe como un mensaje mesiánico, por así decirlo. Yo prefiero eso. Yo prefiero la Virgen de Guadalupe, si tú me preguntas a mí, que esta monserga permanente venir a decir el Chile posible, el Chile nuevo. ¿Ah? Ahora sí que sí. ¿Ah? Los mismos de siempre, para la misma cosa de siempre y para quedarse con el Estado como un botín lleno de pitutos. Eso a los chilenos los desmotiva, los desmoraliza. Y yo creo que hay que tratar de darle a los chilenos una esperanza de que no tiene por qué ser así. Bueno, hablando de pituto, aquí en Vía Alemana ya tenemos una nueva política que metió a su esposo a las comunicaciones de la alcaldía. Eso me contaron hace 2 días atrás, eso me llamó la atención. Y además creo que ella, en sus propagandas, destacaba que había que hacer todo lo contrario al nepotismo. Estaba muy contraria al nepotismo y todo lo demás, y parece que contrató a su marido. Bueno, lo mismo está pasando en Viña del Mar. ¿Eh? En Viña del Mar contrataron a la polola o la pareja de Jaime Baza dentro, ya no sé, del departamento jurídico, y eso es lo que está ocurriendo en todo el país. Son mentirosos. Si estos tipos son unos frescos rajas. Son unos tipos que han aprovechado el malestar y la frustración de los chilenos para llevarnos a un estado de cosas que no tiene término, no termina nunca. Hay que ponerle fin a esto. Y la única manera que le vamos a poner fin es con otro gobierno, con otra lógica y con otro testimonio. Tú me preguntabas a mí, ¿por qué hacerlo así? Bueno, porque no se puede hacer de otro modo. Tú no lo puedes hacer desde estos partidos, no lo puedes hacer de estos grupos, no lo puedes hacer con los mismos. Tienes que llegar y haber hecho la lata de haberte salido de eso y haber hecho una inversión de tiempo en credibilidad, en donde tú puedas decir, mira, no es tanto lo que yo he hecho en estos años, es lo que no he hecho estos años. No me he enriquecido, no me he quedado calentando un asiento, no he terminado equivocándome, eventualmente apoyando gobiernos que han terminado en un fracaso, por así decirlo. He advertido este problema para hoy día poder tener la credibilidad de decir, bueno, vámonos por este otro lado, por así decirlo. Y ese mismo fue la razón de su distanciamiento con la democracia cristiana. Sí, y además, ojo, el distanciamiento mío con la DC fue entre el 2010 y el 2012. Y eso se lo venía diciendo, porque ya se había perdido el gobierno. En el 2009 había ganado Sebastián Piñera. Y ya se sabía que Michelle Bachelet, aunque se iba a Nueva York, a la ONU Mujer, tenía pretensiones de volver. Entonces, en ese era el momento para convencer a la democracia cristiana que o nos dedicábamos a volver a recuperar, a hacer un proyecto nacional y popular, como lo había dicho Jaime Castillo en algún momento, o este partido iba a terminar siendo peor que el Partido Radical. Iba a terminar a la deriva de un proyecto político fracasado. Y no logré convencerlos. A mí me invitaron a un seminario en la casa de Ricardo Ormazábal, donde estaba toda la élite partidaria de ese entonces principal. Y yo les dije, ustedes cometen un profundo error. Yo me fui de la DC en enero del 2012. ¿Qué iba a creer yo que en menos de 6 años después de eso, el 2018 se iba a ir la Soledad Alvear, se iba a ir Gutenberg Martínez, se iba a ir la Mariana Elwin, se iba a ir prácticamente toda la dirigencia que estaba en esa casa de Ricardo Ormazábal y que me decía a mí que yo estaba equivocado? Entonces yo le he dicho a ellos, le he dicho a Soledad Alvear, le he dicho, bueno, ¿qué les pasó a ustedes? Ustedes eran la mayoría de la democracia cristiana cuando ustedes me decían que yo estaba equivocado el 2012. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Pero no quieren entender ese tipo de cosas, no las aceptan, porque son los mismos de siempre, que dan la vuelta, y le dan la vuelta, y le dan la vuelta, y le dan la vuelta, hasta que nos agotan a todos, por así decirlo. Entonces hay que llegar y justamente cortar el puro sano con ellos, por así decirlo. Y Tomás, en una eventual presidencia, ¿con qué partido se siente más cercano a pactar para un gobierno? Porque siendo independiente no puede tener un... O sea, el Congreso va a estar prácticamente colapsado de partidos políticos. Dudo que... Hay 30 partidos políticos en Chile para 5 culturas políticas. O sea, distingamos las 5 culturas políticas de los 30 partidos. Los 30 partidos son piratas. Las 5 culturas políticas son la solución. Todos reconocemos origen en alguna de esas 5 culturas políticas. En Chile hay gente decente en las 5. Es como ridículo creer de que los 2 presidentes que nos han monopolizado 16 años con esa tontera actualmente han sido Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, y ninguno, salvo Michelle Bachelet en su segundo gobierno, ha tenido mayoría legislativa. Y no le sirvió de nada, de absolutamente nada. Entonces, los parlamentarios que han salido apoyando tal o cual presidente, creyendo que van a hacer una coalición, anda a verlos ahora, anda a ver, Piñera perdió 1/3 del Congreso, lo que quiere decir que no controla siquiera eventualmente la capacidad para detener un veto de insistencia, o de lo contrario, eventualmente una reforma constitucional. Perdió todo. Este país en este momento se está administrando por reformas constitucionales a través de los retiros del 10% de la Pamela Giles. Y eso es culpa de un gobierno que supuestamente tenía parlamentarios de coalición, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen eso, que me dicen tú eres independiente y con qué partidos van a actuar, indicándome que en el fondo con ninguno, es mentira, porque es suponer que en esos partidos están solamente las peor gente, la gente que te va a negar la sal y el agua. Yo no creo en eso. Yo conozco toda la plaza porque he trabajado con ellos, he tenido experiencia política en 40 años de vida, así que por lo tanto no soy una figura aparecida políticamente. Todo he tenido además desde la época de la universidad la experiencia de trabajar con todos. Con todos. He tenido hasta a José Antonio Caz sentado al lado mío durante un año entero en el Consejo Superior de la Católica, mientras yo era presidente de la Católica hace 40 años atrás. Entonces, yo, para serte sincero, los conozco a todos. Lo que pasa es de que lo que a ellos no les gusta es de que ellos han tribalizado a Chile. Y lo que no les gusta es que un gallo como yo rompa en esos esquemas y llame a gente talentosa y capaz por todos lados que está cabreado esto igual, porque hay frustración en los partidos también, po. ¿Ah? Hay gente frustrada en los partidos también, po. Y te dicen esta cosa no puede seguir así. Pero no quieren que alguien tenga el liderazgo suficiente para llamarlos a todos y decir, vámonos a otra cosa. Dejemos de este pasado y entremos a otra etapa, entremos con otra madurez. Eso es lo que trato de hacer. Entonces, ahí me encuentro con los bots de Hadwe. ¿Tú te has dado cuenta que se me acabó? Si tú lees mis redes sociales, hace unos días atrás yo tenía a toda la gente Hadwe, pero mira, me hacían la vida imposible. Mira, y normalmente en ciertas horas, todos los días a ciertas horas, empezaba algunas veces en la mañana, otras veces era después de las 8 de la noche. Pero desapareció Hadwe y desaparecieron los bots de Hadwe. Desaparecieron. Ahora tengo los bots de Cast. Ahora tengo los bots de Cast, fíjate. ¿Ah? Entonces tengo estos grupitos que son unos histéricos, unos fanáticos, por así decirlo, que tratan de alguna manera de joderte como unos sofistas. Y yo que respondo, me critican amigos míos de que me desgasto con ese tipo de cosas. Pero lo que quiero tratar de explicar es de que son sordinas de gente que en el fondo quieren echarle a perder nuestra democracia y llevársela para la casa. Y no es solo Cast, es la lista del pueblo, no es la lista del pueblo. El otro día tuve una discusión con Patricio Artegoitía. ¿Tú ubicas el Rumpi? ¿Tú ubicas el Rumpi? Este es el hermano del Rumpi. ¿Te acuerdas del cura Jolo en el caso Spiniak? Este es el hermano del cura Jolo, ¿ya? El hermano, ¿ya? ¿Ya? Entonces tengo a Patricio que está en el grupo Sichel, ¿ah? Arrogante, porque como ganaron la primaria, ahora se sienten, poco menos que han ganado la elección, por así decirlo. Los tipos están chalados. Están chalados. Son tipos que eventualmente tú conversas con ellos y no atinan. Entonces, cuando tú ves eso, yo lo único que quiero decir es de que, primero que nada, no me puedo ofender. Porque si me ofendo, en el fondo me trago. Segundo, tengo que ser capaz de transmitir esperanza y no amilanarnos. Tenemos que ser capaces de insistir. Entonces, cuando tú me dices a mí, siendo independiente, ¿con quién lo voy a hacer? Lo voy a hacer con el mismo país que nos tocó, Yarni. Yo no voy a cambiar el país. Yo quiero mi país. Yo creo que el país es posible. Yo creo que esta forma de tratarnos no da para más. Yo creo que hay muchos chilenos que estamos cabreados con ella. Queremos esperanza en otra cosa diferente. Queremos otro trato, por así decirlo, entre todos nosotros. Y yo creo
que eso se puede hacer. Yo creo que se puede ponerle el liderazgo suficiente como para que eso ocurra. Tengo que convencer en poco tiempo, porque realmente, verdaderamente, mi desafío se juega en la inscripción. Se juega el 23 de agosto. Si tengo que convencer a todo el mundo, vayan al portal del CERVEL. Estoy en el primer lugar de la lista actualmente. Se demoran menos de un minuto con clave única. 3 clics y ya está. Eso es lo que tengo que repetir y repetir y repetir de aquí al 23 de agosto. Sí. Bueno, y en otro de los, por así decirlo, de las polémicas que ha estado, yo no la considero polémica, pero el 2018 hizo una especie de desobediencia civil frente a un mandato de Joaquín Lavín, Sí, en el que gracias prohibió... por entenderlo bien. No tengo nada que agregarte. Fue una desobediencia civil. Muchas gracias, porque todos los demás me lo explican diciendo que era porque quería fumar. No es cierto. Si fumo aquí, sí, se da lo mismo. Lo que quiero es de alguna manera que los alcaldes no se tomen atribuciones que no corresponden. Y estaba tratando de enfrentar a Lavín y su populismo. Su populismo. Porque estaba convencido, en eso me equivoqué, pero estaba convencido que él iba a ser el candidato del gobierno eventualmente. Entonces yo tenía ganas de poderme parar encima mientras Sichel mostraba sus tatuajes para diferenciarse de Boric, ¿eh? Para llegar y decir, oye, yo soy igual a Boric, ¿eh? Ahí tengo tatuaje actualmente. ¿Eh? Yo al revés, le iba a decir a Lavín, mira, los únicos que me han metido preso a mí y a muchos chilenos son Pinochet y tú. Y eso es lo que pretendía decirle. Así que qué bueno, gracias por lo menos colocar la experiencia, valió la pena por lo menos, porque me las he entendido bien. Sí, o sea, es un poco lógico. Al primer día tomar que, que lo multen tampoco es como muy difícil de entenderlo. No, Gracias. no hay problema. Bueno, en esa oportunidad, usted también se negó a pagar la multa que ponía la municipalidad y prefirió ir a la cárcel. Es Prefirió que hacer espérate, que no sea... solamente hice una desobediencia civil con Lavín, ¿eh? Yo hice una desobediencia civil también con otro personaje que va a adquirir importancia para el próximo gobierno. Quise enfrentarme a Sergio Muñoz, que es el juez titular, el presidente de la tercera sala de la Corte Suprema, que fue el que falló el recurso por el cual yo decidí no pagar la multa. Yo había ganado por unanimidad de la Corte de Apelaciones este recurso. Además, el recurso se ganó en la Corte de Apelaciones porque era en la misma línea de lo que habían sido todos los fallos de Contraloría y toda la doctrina que se había venido suscitando insistentemente. Los alcaldes no tenían atribuciones para llegar y meterse en materias de ley. Y aquí en Chile hay una ley del tabaco. Entonces no le correspondía a un municipio modificarla. Entonces resulta que efectivamente aquí Sergio Muñoz, porque es un activista judicial Sergio Muñoz, la verdad la cosa que llegó e hizo con la Ángela Vivanco, que había recién ingresado a esa sala, que era compañera mía en Derecho, actualmente en un determinado momento, y hicieron una interpretación absolutamente peregrina para blindar a Lavín. Porque yo creo que ellos creían que Lavín iba a ser el próximo presidente y le querían hacer un gesto. El problema con Sergio Muñoz daría lo mismo, porque estaríamos hablando de un fallo. ¿Por qué yo estoy en este momento criticando la actitud de Sergio Muñoz? Porque detrás de Jaime Baza en esta Asamblea Constituyente, detrás de Fernando Atria en esta Asamblea Constituyente, detrás de Daniel Stingo en esta Asamblea Constituyente, está Sergio Muñoz. Y está el deseo actualmente de la sala, la tercera sala de la Corte Suprema, de llevarse, eliminar el Tribunal Constitucional y llevarse el control preventivo de las leyes a la Corte Suprema. Y esa trenza judicial, no solamente, porque es legítimo tener una opinión acerca de quién debería hacer el control constitucional de la ley, eso yo no me quejo, eso es un tema abierto. Pero lo que no es legítimo es una trenza judicial a la cabeza de Sergio Muñoz en la tercera sala de la Suprema, junto con eventualmente Jorge Abbott en la Fiscalía, junto a la escuela, junto a Bermúdez en la Contraloría, junto a la Escuela de Derecho de la Católica en la Universidad Católica de Valparaíso, junto a la Paulina Muñoz, la defensora de la niñez, y una cantidad de fiscales activistas que han hecho una trenza judicial que tiene absolutamente contaminado el Poder Judicial en este momento. Mira lo que ocurre con Daniel Urrutia, el juez de garantía del séptimo juzgado de garantía de Santiago, y que hoy día hasta los jueces de la Corte de Apelaciones que le reprocharon eventualmente un fallo y le modificaron, están acusados por prevaricación en la Suprema. ¿Ah? Entonces hay que defenderse y han tenido que recurrir a defensores, la Defensoría Penal Pública.
Mira lo que ocurrió eventualmente con ese actuario judicial de Traiguén, que tiraba armas automáticas por la pandereta para evitar un control policial hace poco. El hijo de un intendente de Bachelet, además de una persona que trabajaba para la ANI. ¿Ah? Anda a ver lo que está ocurriendo en este momento en la Araucanía y cómo eventualmente los mismos jueces están evitando actuaciones judiciales o actuaciones de la fiscalía o de la policía en casos eventualmente de incidentes policiales o problemas eventualmente con comuneros o de violencia en la zona. Cuando tú empiezas a ver eso, eventualmente tú ves que hay un problema de trenzas judiciales que se quieren llevar la Constitución y nuestra democracia también para la casa. O sea, cuando yo me opuse y decidí no pagar la multa, no solo estaba peleando con Lavín, estaba peleando con esta trenza judicial, que es lo que temo. Si tú me preguntas a mí, si yo soy presidente, ¿qué es lo que realmente le temo? Yo no le tengo miedo al Congreso. Yo no le tengo miedo a esta Asamblea Constituyente. Yo no le tengo miedo al plebiscito salida. Le tengo miedo a Sergio Muñoz y esa trenza judicial. Porque creo que además hoy día está capturada por lo peor, por organizaciones criminales. Y que además eventualmente hay que llegar y corregir a tiempo. Y creo que eso es lo que me va a quitar los pocos pelos que me quedan aquí en la cabeza eventualmente, pocos pelos que me quedan en la cabeza de cómo enfrentar esa realidad para que pongamos orden a un equilibrio judicial y dentro de los poderes del Estado para que nuestra democracia funcione bien. Porque te quiero decir algo, es perfectamente legítimo, escúchame lo que te voy a decir, yo encuentro que es legítimo que de repente podamos tener un control preventivo de leyes u otro. No soy quien para decir eso, ¿ya? Pero lo que no voy a aceptar, lo que no creo que es aceptable, ¿quién conoce a Sergio Muñoz? ¿Quién ha elegido al señor Sergio Muñoz? Dime qué legitimidad democrática tiene el señor Sergio Muñoz. ¿Quién lo conoce siquiera? Un chicoco, ¿no? Es un chicoco que le organizaba desde la Suprema comía a Girardi, ¿no? Para que sepa. ¿No? Entonces, ¿quién conoce a este señor? Entonces, cuando tú empiezas a encontrar que jueces sin legitimidad electoral o sin legitimidad democrática están llevándose capítulos enteros de la Constitución para su casa, por así decirlo, yo empiezo a decir, momentito, eso es el gobierno de los jueces. Eso se intentó en Francia y fracasó. Y eso es una dictadura. Y la verdad de las cosas que ese es el alegato principal de por qué motivo yo finalmente dije, yo esta multa no la pago. Y si tengo que caer preso por eso, caigo. No solo por Lavín, sino también por Sergio Muñoz. Bueno, esa parte de Sergio Muñoz yo no la conocía, la verdad. Voy a ser sincero, yo a Sergio Muñoz no conozco el personaje. No. Es que sabes a quién conoce, a Jaime Baza. Cuando tú estás discutiendo con Jaime Baza, estás discutiendo con Sergio Muñoz, no te pierdas en ese punto. Cuando tú estás discutiendo, te repito, con Jorge Abbott, te estás discutiendo con Sergio Muñoz. Cuando estás discutiendo con la Paulina Muñoz, estás discutiendo con Sergio Muñoz. Cuando estás discutiendo con el juez, con el actuario judicial de Traiguén, estás discutiendo con Sergio Muñoz. Cuando estás discutiendo con Daniel Urrutia, eventualmente en el séptimo juzgado de garantía, estás discutiendo con Sergio Muñoz. Ese es el personaje. Ahí voy a tener que informarme más acerca de esta. El último, yo quiero decir, el último, él es el miembro con más años adentro de la Suprema hasta hoy día, porque el último de los miembros de la Suprema nombrado por Ricardo Lagos. Y todos los demás han sido posteriores. Entonces, esto es una Suprema cuyos jueces, el único que viene de esa etapa es él. Así que, puesto que además entró a la Suprema muy joven, porque entró a la Suprema muy joven, va a estar en la Suprema por muchos años, por así decirlo. Eso le ha dado como una especie de aura de ser Napoleón y de creer de que puede hacer lo que le da la gana. Y yo estoy así sinceramente que por eso yo toco el tema de Sergio Muñoz en público y lo empiezo a racionalizar y lo empiezo a tocar, porque esta cosa ya no va para más. Produce una división de la Suprema, produce una división del Poder Judicial y produce una angustia de que esta cosa no se puede seguir por el camino que está. Sí. Bueno, Tomás, ya pasando a un tema un poco más presidencial para descomprimir un poco a los veedores. ¿Cuál es tu proyecto para Chile? Más en términos políticos y más lo que le importa entre comillas a los votantes, porque bueno, nos debería importar tanto Súper simple. nos debería importar tanto la institucionalidad, Simple. pero no. Simple, te lo voy a hacer simple. La tarea del próximo gobierno son 3 tareas, no hay más. Es resolver la crisis política y social y este mojón constitucional que tenemos, que se juega en los primeros 6 meses del mandato, es echar a andar el país porque el país está parado. Está parado.
Y en tercer término es llegar y hacer un adecuado manejo de la epidemia y que nos sirva actualmente para una institucionalidad sanitaria que evite futuras epidemias, por así decirlo, y que nos pongan en jaque como esta nos ha puesto en jaque. No hay más, si no tiene más, es un gobierno corto por lo demás. Si tú me preguntas a mí, efectivamente, eso es lo que pretendo. Y si tú me preguntas con qué lógica pretendo hacerlo con recuperar la confianza y convencer a los chilenos que sin tres cosas, no somos Chile. No somos Chile. Sin clase media, sin Estado y sin democracia, Chile no es Chile. Y yo me pretendo llegar y jugar para, por lo menos, salvar la clase media, el Estado y nuestra democracia. Es re simple. Y a nivel social, porque al final la gente lo que más ha pedido últimamente son los derechos sociales. ¿Qué No, derecho? ¿Qué derecho? Hay más de 2 millones de chilenos que por la epidemia han perdido su pega. ¿Qué derecho? No hay pega. La gente está en sus casas, no hay clases. Tú sabes que no había, olvídate de la epidemia, no ha habido clases en Chile desde Boric el 2007. No había un año lectivo escolar normal desde Boric el 2007. No había. Estaba hablando de 14 años. Eso afecta a una generación completa. ¿Tú te das cuenta de la segregación y el impacto en estratos populares de eso? Mis hijas actualmente que van a un colegio particular, pero te quiero decir, tienen clases, tienen preuniversitario y todo lo hacen online. Pero estar encima de eso y el impacto que tiene según las segmentaciones sociales del país es diferenciado. A ellas les va súper bien eventualmente, pero imagínate eso en condiciones que no tienen acceso como tienen ellas, que no tienen eventualmente las condiciones del entorno como para poder hacerlo. El impacto es feroz. Y no hay clase en Chile. Entonces, te quiero tratar de decir, cuando a mí me dicen los derechos sociales, el discurso de izquierda, esto es una izquierda muy rara, porque la izquierda que a mí yo conocí y con la cual luchamos contra Pinochet, era la izquierda de la producción del siglo XX, era la izquierda de la educación del siglo XX, era la izquierda de la clase media del siglo XX, era la izquierda que eventualmente promovió a la primera mujer profesional y doctora en Chile en un determinado momento. ¿Ya? No, pero esta izquierda no, es la sociedad de los derechos. ¿Qué es eso? Eso es como creer de que efectivamente tú tienes un país que es por generación espontánea, por así decirlo. Y no lo es. Fíjate que tú puedes hacer 4 retiros, 3 retiros de tus pensiones, claro, pero vas a dejar un hoyo. Po. ¿Ya quién resuelve el hoyo? Po? ¿Ya? Y fíjate que nadie resuelve el hoyo. Po. Y fíjate que lo que hemos hecho actualmente, hemos aprobado transferencias por cerca de 70.000 millones de dólares en distintas formas. Sea por, ¿cómo se llama?, apoyo social por la epidemia, sea por estos retiros, que en la práctica están yendo todo al retail. Las ventas del comercio actualmente, en este momento, se han subido 7 veces, 8 veces. Todo gracias a la Pamela Giles bailando como Naruto. Entonces, lo que yo te quiero tratar de decir con sinceridad es que eso tiene que cesar porque tienes un problema. Y tienes que llegar y poner orden sobre eso. O sea, el próximo gobierno va a tener que enfrentar el tema de las pensiones. Porque el tema no son los 3 retiros, el tema del Tribunal Constitucional si le tiras la pelota no. El tema es, resolvamos el hoyo. Po. Hay un hoyo. Y aquí hay unos bestias que dicen, ¿tuviste el programa de Hadwe o no? 350 páginas de pura paja actualmente. Pero que en el fondo todos los tipos creían que simplemente tú podías llegar y ir al infinito actualmente en impuestos para llegar y justamente poco menos que eventualmente sacar 20.000 millones de dólares al año actualmente. Te quiero decir que la reforma Bachelet eran 3 puntos del PIB, no eran más de 5.000 millones de dólares. Entonces, y además, el gran problema actualmente es que no tuvo buen desempeño en recaudación tributaria. Ese es el problema. A pesar de todas las intenciones, la buena onda, el deseo, tuvo la mayoría legislativa para poder hacerlo, no recaudó lo que esperó recaudar. Y además se gastaron la plata en cualquier otra cosa menos que lo que se debe hacer. Anda a ver la educación pública municipal. Todavía está bajando sus niveles de matrícula en este momento y no aumentando los niveles. Han matado la educación pública municipal. Entonces, cuando a mí me vienen a decir la sociedad de los derechos, ¿tuviste la Pantera Rosa o no? Sí. ¿Tuviste cada vez que le decían al Chief Inspector Dreyfus el nombre siquiera de Clouseau, como el ojito empezaba a venirle un tic en el ojito? Bueno, es el mismo tic que yo tengo cuando me hablan de la sociedad de los derechos. Chile necesita un gobierno, una estrategia, una luz al final del túnel, un camino.
un líder, una persona que sea capaz de persuadir, que sea capaz de decir, ya dejemos huevear, efectivamente, seamos capaces al mismo tiempo de llegar y aplicarnos a esto para tener empleo, hacer producir, llevar, reactivar las escuelas, ser capaces al mismo tiempo de convivir. Si queremos hacer una nueva constitución, hagámosla, pero hagámosla decentemente y hagámosla con orden, con convicción de que queremos convivir, no ponerles el pie encima a otro. Eso es lo que quiero hacer, eso es lo que estoy codificado a hacer. Entonces me han dicho, Tomás, pero tú te arriesgas a perder el plebiscito de salida. Bueno, ¿qué queréis? Prefiero arriesgarme a perder el plebiscito de salida que exponerme a revocatorios, porque estos gallos quieren tener una asamblea única cameral. ¿Ah? Imagínate esta convención constituyente, ¿ah? como la Cámara Única del Congreso por 4 años. Imagínate esa sordina. Esa te la quiero regalar. ¿Ah? Te la quiero regalar. Imagínate, la quieren solita, 4 años. O sea, si yo soy presidente con esta asamblea constituyente convertida en asamblea parlamentaria única, a mí me van a exponer a un revocatorio. Porque lo que quieren es Perú. Lo que estos bestias quieren un golpe. Estos tipos quieren un asalto al Palacio. Porque son Trump. Son iguales a Bolsonaro, a Trump, pero de izquierda. Son una copia calcada, esos bestias. Eso es lo que son. Si yo no tengo ningún inconveniente asumir como presidente, ofrecerle un ramo de olivo a esta asamblea constituyente, tratar de entenderme, conocerlo a los 155 antes de asumir, en 70 días. Habrá algunos que quieran conversar conmigo, algunos que no. Pero voy a hacer el esfuerzo por conocerlo. Y después, posteriormente, llegar y ver lo que sacan, porque eso es la labor de ellos. Y de ese texto, ir a la discusión con Chile. Ir a la discusión con Chile y y jugársela. Y jugar, eso es lo que yo estoy, así estoy formado. Y así me formaron. ¿Usted tomaría partido en un eventual plebiscito de salida? Sí, pero hoy día no estoy en condición de decirte sí o no en apruebo o rechazo, porque depende del texto. O sea, yo para serte sincero, yo en eso no soy mala fe. O sea, a pesar de lo que yo veo hoy día en ese grupo, o sea, perdona que te diga, yo veo eso mal, no lo veo bien. No veo que va a salir un texto, upa chalupa, Wendy. No creo. Pero me encantaría tratar de persuadirle a esas personas a decirles que se pasan de irresponsables si es que siguen como siguen. Porque el país quiere que les vaya bien. El país votó por ellos. El país votó un 80% por darles la oportunidad de hacer una nueva constitución. Entonces, la verdad de las cosas es que no tienen derecho a hacer cualquier huevada. No tienen derecho a llegar y justamente a poco menos que soltarse las trenzas, por así decirlo. Tienen que ser capaces de hacer algo que sume. Y yo no los veo con esa madurez. Y yo creo que en parte no tienen esa madurez porque está Piñera. En parte porque está la Tere Marinovich. En parte porque la Elisa Loncón quiere hablar en Mapudungún. En parte porque Daniel Stingo actualmente no sé qué huevas hace actualmente. En parte porque Fernando Atria ahí adentro avala la violencia. En parte porque están pidiendo indulto para personas que están procesadas por delitos, por los tribunales, por lo demás. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de cosas, actualmente tú les tienes que llegar y decir, ya sigan así, pues. ¿Quién se les puede decir lo contrario? Sigan así. Pero si esa gente cree que el país va a llegar y agarrar ese texto y decir upa chalupa solamente porque ellos son ellos, están equivocados nomás. Pero yo creo que al frente tiene que haber un presidente con credibilidad, no de mala fe. No que entre a la discusión con dados cargados. Y yo no entro a la discusión con dados cargados. Yo no soy Boric con dados cargados. Yo no soy Sichel con dados cargados. Yo no soy la Yana Proboste que quiero legitimarme en mi firma al 2005. Yo entro en esto porque quiero mi país. Creo en una democracia. Quiero que la violencia cese. Quiero que nos respetemos. Quiero que se respete la ley. Quiero que seamos capaces de convivir en confianza. Y quiero que el país se eche a andar. Por Instagram nos preguntaba si Sergio Muñoz era el mismo que el Pingüino. No, el Pingüino Eugenio González, si no me equivoco. No lo sé. No tengo idea cuál es el sobrenombre que le dicen. No, chicoco, te veo pelado, así, efectivamente. Pero. Claro, es que un operador político que denominaban el Pingüino hace poco. No, Sergio Muñoz no es el mismo. Sergio Muñoz se cuida mucho, eventualmente no aparece como un operador. Es un ministro de la Corte Suprema. En la Suprema pululan muchos personajes que promueven nombramientos judiciales y otros, y que esos son operadores
conocidos en la plaza. No, este es un personaje un poco más relevante que eso. Es un ministro de la Corte Suprema. Estoy hablando de un miembro de la Corte Suprema. No estoy hablando de una persona que hace como agente oficioso o como un lobista. No, este no es. No, lo que pasa es que Sergio Muñoz está a cargo además no solamente de la tercera sala, sino que está a cargo además de una oficina de modernización del Poder Judicial que prácticamente es una especie de Corte Suprema paralela, porque en el fondo le da un enorme nivel de atribuciones para llegar y meterse en la organización y el esquema de funcionamiento de todos los tribunales del país. Y ahí ha ejercido un rol que yo creo que ha sido perverso, porque en el fondo se ha convertido en una trenza judicial, y esa trenza judicial ya tiene todas las huellas dactilares para las personas que entendemos de esto. Esta es parte de la razón por la cual la fiscalía funciona mal, es parte de la razón por la cual tú tienes a Daniel Urrutia, que poco menos es un activista político actualmente en esta plaza, porque están blindados. Si no estuviera Sergio Muñoz, no tendríamos a Daniel Urrutia. No tendríamos el problema entre Aguirre, no tendríamos el problema de la fiscalía. El problema está ahí. Entonces, yo creo que estoy refiriéndome, mira, estoy siendo tan sincero de sincerar una cosa que no se atreve a decir nadie. Y no se atreven a decir nadie porque estos son unos ministros intocables, por así decirlo. Estoy hablando de una persona que es ministro de la Corte Suprema y que ha sido presidente de la Suprema y va a volver a ser presidente de la Suprema. Porque son miembros de la Suprema hasta que tienen 75 años y le falta todavía. Bueno, Tomás, ya estamos terminando esta conversación. Por último, quería hacer así como una respuesta rápida respecto a ciertos personajes que le voy a ir nombrando. ¿Qué es lo que piensa de la persona? Bueno, ya lo dijo, pero Gabriel Boric, por ejemplo. Bueno, me dijeron otro día la frase, lo que no es un caballo Troya, es un pony de Troya. Lo encontré divertido eso. Bueno, Sichel. Yo con un fresco nomás, como dijo Evelyn Matei, porque expresan los grupos que quieren pituto y quieren contratos con el Estado. Es Piñera en su peor expresión, entonces. Mal. Ya habló de Yasna Proboste. Al parecer se va a tirar también Franco Parisi. No lo sé, va a depender de que el partido esté regularizado, pero la verdad es de que, bueno, ese es el partido Lorenzini, ¿no? Ese es el partido, ese es los partidos de Ricardo Rincón, ¿no? Ese es el mismo partido de Ricardo Rincón, y ese es el mismo partido, es un populismo rasca actualmente de gente, actualmente que además terminaron desprestigiados en enero pasado con esa lista de 300 candidatos por felices y forrados que el CERVEL se los tuvo que bajar. Así que yo he participado, esto es una cosa que no lo sabes, pero lo saben algunos. Yo he tratado de conversar con 21 partidos políticos en estos días, en estas 3 semanas, para que ellos hagan uso eventualmente de su derecho a reclamo contra 3 partidos. El partido Cast, el partido de Parisi y el partido de Dr. File. Y para serte sincero, eventualmente yo creo que no interpusieron los reclamos. Así que yo no sé si van a lograr perfeccionarse a tiempo o no tengo idea. Pero lo que yo quiero decir es que Chile es lo mismo que si me dijeras Marco Enrique Minami actualmente. Mira, esa gente va a la baja. Sí. Bueno, al parecer el partido de la gente que se llama, entre esta semana y la próxima debería estar oficializado, según la información de ellos. Sí, yo sé que ellos tienen esa pretensión, pero son un grupo de bestias, por así decirlo, que además no creo que van a poder finalmente levantar las candidaturas que dicen por una razón muy simple, porque la ley exige militancias de a lo menos 2 meses antes de la inscripción de candidaturas para poder estar postulando. Y como tú acabas de decir, ese partido no va a estar perfeccionado, sino que ¿hasta cuándo? De aquí a la próxima semana, claro. 2 semanas, bueno, no cumplen el requisito de los 2 meses. Así que si bien es cierto que no han tenido reclamos por la constitución de su partido, van a tener reclamos por la presentación de sus candidaturas. Y ese reclamo tendrán que defenderse en ese momento. Usted también ha como interpelado públicamente a París y otros candidatos de no querer debatir con usted. No, yo ya me aburro, yo no me he quejado, yo no me quejo de que no quieran discutir conmigo, a mí me río de eso nomás, porque son unos mentirosos actualmente, y no solamente son unos mentirosos, sino que además se victimizan, por así decirlo. Yo no me voy a victimizar. Es más, me han tratado de llamar por teléfono medios de comunicación en estos días
respecto de qué está pasando con los candidatos independientes. Y yo me resistí a hablar, solamente he hablado con uno, que es el Mercurio, pero le dije que no a Televisión Nacional, le dije que no a CNN, le dije que no a las últimas noticias, hace pocos días atrás. Y les dije, miren, ¿sabes qué más? Córtenla, ustedes se han hecho los lesos respecto de candidatos independientes que hemos estado reuniendo firmas hace 3 meses. 3 meses. Y la verdad, las cosas que ahora se encuentran eventualmente interesados en el tema para mirarnos para abajo. No, hablemos cuando estemos inscritos en un mes más. Sí. Bueno, hay alrededor de 20 precandidatos reuniendo la firma, ¿no? Sí, hay 21 en realidad, pero lo que quiero tratar de decirte es que yo no soy quien para juzgar en contra de esas personas. Si la razón por la cual hay 20 candidatos reuniendo firma como independiente es producto de que los partidos tienen estos otros pescados. Si el problema es de los partidos, si los partidos hubieran sido más serios, por así decirlo, no tendrías 20 candidatos, por así decirlo, ¿te fijáis? Entonces, ¿por qué voy a estar criticando? Eso le dije a la Lilian Olivares, ¿por qué voy a estar criticando a personas como no sé quién? Parece que hay una chica que es ciega y que quiere llegar y poner arriba de la mesa el tema de ella, por así decirlo. ¿Por qué voy a estar criticándola a ella? ¿Ah? Cuando tiene a Boric y tiene a Sichel y tiene a la Yana Proboste al otro lado y a Kast, efectivamente. No, no. Sí, ¿para qué estamos con cuentos actualmente? Si el problema está acá. Y como está acá, eventualmente, evidentemente que Chile necesita un candidato independiente. Entonces hay 20 candidatos que estamos reuniendo firmas como independientes, porque esa gente entiende que hay una demanda y solo un independiente va a ser capaz de llegar y justamente enfrentar esto. Te voy a decir que el último partido que ha ingresado una solicitud para su regularización, ¿sabes cómo se llama? ¿Mm? Se llama el Partido Nacional de los Independientes. Este esfuerzo en un país tribalizado, de tribalizar incluso a tus independientes, de tribalizarlos, de polarizarlos, es una demostración de cómo se quiere prostituir nuestra democracia. Bueno, la lista del pueblo también se supone que va a llevar un candidato que puede ser Jorge Yo no Chávez. creo después de lo de Boric, yo creo que lo que han estado insistiendo de la candidatura de Charpe, eventualmente con lo de Boric se les hace muy difícil. Si Boric hubiera perdido, probablemente ellos habrían tenido esa oportunidad para poder hacerlo, pero hasta ahora no han ingresado un nombre al sistema del CERVEL para reunir las firmas. Y te repito, hoy día es el 23 de julio, ¿no? Y bueno, el 23 de agosto es la inscripción, estamos hablando de un mes, es bien corto. Sí. Bueno, Tomás, ya estamos terminando. Muchas gracias por tu, por tu tiempo, por tu disposición de participar con nosotros. No sé Bueno, aquí. si quieres dar el último mensaje para las firmas de candidatura. Sí, 3 clics y ya está. Tenemos solo un mes. No tenemos todavía la firma y necesitamos la firma. Y necesitamos generar, yo diría que comprensión del desafío en el cual estamos. Así que yo agradezco estas invitaciones que me haces tú y otros eventualmente porque son oportunidades de hablarle al Chile que me interesa. Es un Chile que no le gusta la política, no le gustan los actores que están, no le gusta la oferta actual. Como tú me decías que este es un programa que invita a personas que vienen de distintos lados, no solamente personas en el ámbito político, sino que has tenido gente en distintas cosas. Y yo creo que ese es el público, ese es el Chile que me interesa, ese es el otro Chile. El Chile distinto a Politilandia, el Chile que está asustado y angustiado por la forma como el país ha terminado encajonado. Y yo te agradezco eso porque tienes muy buena voluntad y te pido que me mandí el link para también compartirlo en mis redes. Sí, me lo mando apenas terminamos aquí. Muchas gracias. Vamos. Gracias, un abrazo a todos. Chao, chao.